y se refieren a lo que habíamos conversado de las derivadas de orden superior. Yo le había preguntado si lo habíamos visto y efectivamente no habíamos visto nada de eso. Entonces voy a compartir un poquito la pantalla para no estar así como hablando en el aire nomás y establecer un orden de lo que vamos a ver. Entonces, dentro de las aplicaciones de la regla de la cadena, que ya conocemos, van a estar la derivación de funciones paramétricas. ¿Ya? Esa es una. Lo otro que vamos a ver es funciones de orden superior, ¿ya? O derivadas de orden superior en realidad. Muy importante porque nos va a llevar a las aplicaciones más importantes de la teoría, que son los problemas de optimización. Así que es súper importante ese concepto. Y eh, una vez que veamos esas derivadas de orden superior, según la planificación que teníamos, déjenme buscar por aquí, tiene que estar la planificación. Creo que es esta. Sí, este es de Geo. Había algo más, ya lo que había que dar respuesta, que era a las aproximaciones, ¿ya? Claro, ya para justificar un poquito el tema, pero eso lo vamos a dejar para después. Esencialmente esos dos problemillas, ¿ya? Las derivadas de orden superior, voy a hacer como una especie de esquema para que ustedes tengan así como una visión general de lo que vamos a tratar. Este es un tema bastante puntual, el primero, ¿ya? Súper puntual, lo vamos a tratar en un minuto y ahí vamos a zanjar ese problema. Pero este otro tema es bastante global, ¿ya? Tiene hartas repercusiones. De hecho, nosotros viendo las derivadas de orden superior podemos estudiar las gráficas de funciones. Y para argumentar este problema tenemos que ver algunos teoremas, ¿ya? Teorema del valor medio o teorema de Lagrange también se llama. El lema de Fermat. Puros resultados matemáticos importantes que dan un argumento o un sustento a esta teoría. Teorema de Rolle, ¿ya? Entre otros. Eso es esencialmente lo que vamos a ver para poder argumentar esta teoría. Se va a aplicar a la gráfica de funciones, problemas de optimización. ¿Ya? Y ahí tenemos que definir ciertas cosas. Cuando hablamos de gráfica de funciones tenemos que definir qué significa concavidad, por ejemplo. ¿Ya? Aquí entendemos por concavidad. Entonces vamos a clasificar alguna gráfica y vamos a poder describir una función eh, cualitativamente, ¿ya? O sea, sus características principales. Esa es la idea. Es una descripción cualitativa o el comportamiento de la función. Entonces, hoy día vamos a empezar con este tema, aplicaciones de la regla de la cadena, y vamos a ver cómo se comportan las derivadas con las funciones paramétricas. Ese va a ser como nuestro primer trabajo hoy día. Si todo va bien con el tiempo, si ustedes no tienen muchas consultas, podemos pasar a las derivadas de segundo orden y de orden superior en general, pero vamos a definir primero las derivadas de segundo orden y hacer un análisis geométrico de esas derivadas, ¿ya? Un análisis gráfico. Y yo creo que ya la próxima clase podemos hablar un poquito del argumento o del sustento teórico de esos problemas, ¿ya? Finalmente esto va a desembocar en la teoría de Taylor, ¿ya? Series de Taylor, que le dan sustento a la aproximación. Ahí vamos a hablar un poquito de aproximación. Pero eso al final, después de haber visto bien estos problemas de acá. ¿Ya? Eso es como en general. Partamos con las funciones paramétricas. ¿Ya? Vamos a poner aquí un título, funciones paramétricas. Primero hay que conocerla antes de derivarla, si no tenemos idea de lo que es una función paramétrica. Entonces, a mí me gusta partir este tema con un ejemplo porque antes de dar cualquier definición, creo que lo mejor
es tomar algún conocimiento previo de ustedes, en este caso la trigonometría, y partir con un ejemplo para tener el concepto más clarito después. Ya, entonces yo me voy a afirmar de eso, que todos tuvieron aquí parte de un curso de trigonometría, ¿ya? Saben cómo se definen las funciones trigonométricas básicas, tampoco hay que saber tanta trigonometría, sino que las definiciones básicas, los conceptos clave, y tampoco hay que recordar tanto las identidades, sino que las principales. Y en base a eso voy a crear un pequeño ejemplo de una función paramétrica. Entonces primero vamos a centrarnos en el círculo de radio 1, ¿ya? Vamos a hacer ahí, bueno, lo más circular posible, no me quedo tan circular como quisiera. Vamos a considerar el eje X y el eje Y como referencia. Y vamos a tomar un puntito cualquiera en el círculo, P. Es un punto X, Y. ¿Qué significa? Que tiene dos coordenadas, ¿cierto? Una aquí X y la otra en Y. Este es un círculo que puede ser unitario, si quieren, o también podemos pensar en una circunferencia de radio R, ¿ya? Podemos ponerle aquí, por ejemplo, R, cualquier radio. Entonces, ustedes saben que esa circunferencia se describe mediante la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual r al cuadrado, ¿cierto? Es la ecuación de la circunferencia centrada en el origen. Estamos suponiendo ahí que está el cero. Ese es el contexto, ¿ya? Tenemos una circunferencia, una coordenada de esta circunferencia, P, una circunferencia de radio R centrada en el origen, todo bien estandarizado. En términos de funciones trigonométricas, nosotros definimos, por ejemplo, la función seno de un ángulo que vamos aquí a ponerle t. Ya, esa letra es bien importante para nosotros. No es antojadizo ponerle la letra t. ¿Ya? Recuerden que tanto en matemática como en programación de computadores es súper importante que las variables tengan un sentido. Por ejemplo, el r de radio, ¿ya? Tiene sentido. El t se refiere a tiempo, ¿ya? Después les voy a explicar por qué, pero por eso es una t. Entonces, seno de ese ángulo t, ustedes saben que ese es un ángulo que vamos a considerar en radianes, ¿ya? T en radianes, por si acaso. ¿Cómo definimos la función seno de t? Si ustedes recuerdan su mini curso de trigonometría, porque es parte de álgebra, ¿cierto? La definición de la función trigonométrica seno es el cateto opuesto, que corresponde a esto que voy a marcar aquí en rojo, ese cateto, dividido por la hipotenusa que corresponde al radio r, ¿cierto? El cateto opuesto tiene una longitud que es la altura y, ¿cierto? Esa altura y exactamente corresponde a la longitud de ese cateto opuesto, entonces es y, exactamente y, dividido por la hipotenusa que tiene la longitud r, que corresponde al radio, ¿ya? Y la función trigonométrica coseno se define como, eh, con otro color aquí, el cateto adyacente, que estoy dibujando aquí en verde, dividido por la hipotenusa, ¿ya? Es decir, la longitud de x dividido por el radio r, ¿ya? Esas son definiciones básicas de trigonometría, seguramente ahí se están acordando de lo que habían visto. Pero entonces, fíjense que estas dos ecuaciones que estoy marcando acá, yo las puedo expresar como y igual r seno de teta, en este caso seno de t, que es nuestra variable, y x igual r coseno de t, ¿ya? Donde t lo vamos a considerar una variable tiempo, ¿ya? Pero t puede ser cualquier número real. Alguien me puede alegar, pero no, porque tiempo real, sí puede ser real, porque estamos considerando presente, pasado y futuro. Así que puede haber tiempo negativo, positivo o cero. Entonces, vamos a definir, fíjense que nosotros estamos cambiando un poquito el parámetro aquí. Un parámetro es una variable, ¿ya? Un parámetro es una variable que tiene la particularidad de que es una variable independiente y hay otras variables que dependen de ese parámetro, ¿ya? Eso es lo que tiene en especial. Entonces, a t le llamamos parámetro.
¿Ya? Es una variable, ¿cierto? Una variable independiente, pero hay otras variables que dependen de él. En este caso, x e y. ¿Ya? Ahora, lo que acabo de hacer es describir la circunferencia, ¿cierto? ¿Por qué digo que la describí? Porque P es un punto arbitrario, es cualquier punto en la circunferencia. Yo podría haber tomado P en otra parte, ¿ya? Cualquier otro puntito de la circunferencia, y puedo hacer la misma descripción en términos de trigonometría y obtener esos puntos, ¿ya? En términos del parámetro t. Ahí van a ir cambiando quizás los signos de la función seno y coseno, etc. ¿Ya? Pero todo va a depender del ángulo t. De hecho, yo podría restringir el ángulo t. Todos sabemos aquí que las funciones trigonométricas son periódicas. Entonces puedo poner que t está entre 0 y 2pi. ¿Cierto? O sea, si consideramos un ángulo de 0 a 2pi radianes, estamos cubriendo toda la circunferencia. ¿Ya? O sea que cualquier punto en la circunferencia yo lo puedo escribir de esta forma para algún valor de t, entre 0 y 2pi. Esto es lo que llamamos una parametrización. Parametrización de la circunferencia. ¿Ya? Eso es lo que llamamos una parametrización. No es algo ajeno a la vida cotidiana, porque un mapa, ¿ya? Cuando nosotros establecemos un mapa, por ejemplo, el típico mapa circular esférico de la Tierra, que tiene paralelo y meridiano, esa es una parametrización de la Tierra. Lo que estamos haciendo es escribir en términos de parámetros, que algunos son horizontales y otros verticales, cualquier punto sobre la Tierra. ¿Ya? Así que en realidad las parametrizaciones no son ajenas a la vida cotidiana, digamos. ¿Ya? Hacemos muchas parametrizaciones. En general, parametrizar es poder describir en términos de parámetro o parámetros algún objeto, ¿ya? Sea el que sea. En este caso una circunferencia, puede ser una recta también. Y entonces tenemos que una función paramétrica en realidad es una función que depende de variables que están en términos paramétricos. ¿Ya? Eso sería como por ejemplo, una curva paramétrica. Vamos a definirla acá formalmente. Es una curva paramétrica. ¿Ya? En general, una curva paramétrica es un gráfico que está compuesto de valores x e y. ¿Ya? Entonces son valores x e y. Estoy pensando cómo redactarlo. De valores de pares x, y, tal que x es alguna función de un parámetro e y es otra función del parámetro, ¿ya? Del mismo parámetro t. ¿Ya? A estas le llamamos, estas que están aquí, se llaman ecuaciones paramétricas. De la curva. Acabamos de ver un ejemplo. La circunferencia es una curva paramétrica porque se puede escribir como x igual coseno de t e y igual seno de t, ¿cierto? Ahí están las ecuaciones. Bueno, y multiplicado por el radio que es constante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de la curva, de la circunferencia. Pero otro ejemplo, la recta. Supongamos que tenemos una recta, voy a escribir una ecuación de la recta común y corriente ya. 3x más 2. Y tenemos una recta, ¿cierto? Pendiente positiva, cruza el eje vertical en el 2. Y yo la puedo escribir así. Y menos 2 igual a 3 por x menos 0. ¿Ya? ¿Qué otra forma de escribir la ecuación de la recta? Ahí fíjense que lo único que hice fue restar el 2 a la igualdad,
¿ya? Le resté 2, entonces me quedó y menos 2. Y el x lo escribí como x menos 0, que ustedes saben por los axiomas que eso es lo mismo que x. Entonces, si yo a esto le llamo un parámetro t, fíjense que yo puedo despejar tanto y como x en términos del parámetro. Por ejemplo, y va a ser t más 2, ¿cierto? Y x va a ser t dividido en 3. ¿Ya? Estas ecuaciones que aparecen aquí son lo que denominamos ecuaciones paramétricas de la recta. Voy a sacar este barrita de herramientas y la voy a dejar ahí arriba. Entonces vamos a poner aquí el nombre para que ustedes lo conozcan, porque se van a encontrar con eso en varios cursos. ¿Ya? Se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. De hecho, yo espero que sea un beneficio para su curso de física. No sé si están teniendo física todavía. Escuché por ahí que el profesor todavía no había vuelto, estaba con un permiso. ¿Ya? Pero los objetos paramétricos o las descripciones paramétricas son súper importantes en física. ¿Ya? Así que seguramente ahí lo va a mencionar el profesor Paiva. Ahora, ¿el valor de t cuál es? En el caso de una recta, nosotros entendemos que la recta es infinita, ¿cierto? Y vamos a tomar estos valores y vamos a empezar a dibujar una recta, con estos valores que están aquí, o sea, con las ecuaciones paramétricas. Entonces, voy a poner esto acá, y vamos a ir dándole valores a t, y vamos a dibujar una recta. Entonces, tenemos el clásico gráfico cartesiano, ¿cierto? XY. Y por ejemplo, si t vale, hacemos una tablita, si t vale 0, y aquí vamos viendo cuánto vale el par XY. Entonces, si t vale 0, x sería 0 e y sería 2, ¿cierto? O sea, para t igual 0, nos ubicamos en el punto 0,2. Yo hago 2 unidades aquí y marco con otro color el puntito 0,2. Eso es en t igual 0. ¿Ya? Si t vale 1, vamos a ir para los positivos y después vamos a los negativos. X es 1/3 e y es 3. ¿No? O sea, yo debería buscar el punto 1/3,3. Entonces buscamos aquí, tenemos una unidad, ¿ya? 1/3 sería por ahí, y el i igual 3 está por aquí arriba, o sea, sería por ese puntito. Eso es en t igual 1. ¿Y qué pasa con t igual menos 1? Vamos a los negativos. Sería menos 1/3, e i vale 1, ¿cierto? Vale 1. Entonces ubicamos ese puntito. Menos 1/3 estaría por aquí, y el i igual 1 está aquí. Entonces más o menos este punto, ¿cierto? Vamos a marcar en rojo, ese es t igual menos 1. Si unimos los tres puntos mediante un segmento recto, ¿ya? Mediante una recta, que unimos los tres puntos y sabemos que esa recta infinita continúa hacia allá, hacia la derecha y hacia la izquierda, vemos que los parámetros van influyendo en la dirección en la que estamos considerando la recta. Si ustedes consideran la dirección negativo a positivo, como se hace en los números reales, entonces la recta estaría descrita en esa dirección. Fíjense que ahí la voy a rayar con azul mejor, ahí, en esa dirección. Porque a medida que el tiempo va de negativo, ahí está en el presente, 0, y después positivo, la recta se va describiendo de izquierda a derecha, ¿cierto? O sea que las parametrizaciones, además de describir una gráfica, describen una dirección de esa gráfica. ¿Ya? O sea, incluye dirección. Por eso es tan importante en física, porque al final se describe el movimiento de una partícula a través de una trayectoria que puede ser recta o curvilínea, pero que tiene una dirección, tiene un cierto sentido, hacia dónde va esa partícula, ¿ya? Entonces esto de las parametrizaciones no solamente es algo, digamos, planar, sino que también tiene una componente extra, que es la dirección de movimiento. Ahí con su profesor de física van a poder conversar harto de parametrización.
Nosotros desde el punto de vista de cálculo diferencial nos interesan porque lo podemos ver como una aplicación de la regla de la cadena, ¿ya? Y eso es lo que quería explicarle ahora. Entonces, en general, las parametrizaciones de la recta son bien sencillas de obtener. Ya basta con que obtengan la ecuación de la recta original y hacen este mismo proceso que yo acabo de hacer. Fíjense que yo despejé ahí el i, ¿ya? Lo dejé en términos de i menos 2 igual a 3x, y después reemplacé simplemente por el parámetro t. ¿Ya? Eso es más o menos un movimiento estándar. Ahora, es lógico, fíjense ahí, es eso la pendiente de la recta, ¿cierto? Así que es lógico que la recta tenga una pendiente positiva, va hacia arriba, esa pendiente es 3. Y fíjense por dónde cruza el eje y. Justo por i igual 2, tal como describe la ecuación aquí, por i igual 2. ¿Ya? O sea que esta descripción paramétrica exactamente me describe la misma recta que la ecuación. ¿Ya? Lo que pasa es que a la ecuación de la recta, esta famosa ecuación de la recta que nosotros vemos en el colegio muchas veces, en realidad tiene un apellido, se llama ecuación simétrica de la recta. ¿Ya? Ese es su nombre completo, pero siempre nos dicen de la ecuación de la recta. Y es para diferenciarla de la ecuación paramétrica, ¿ya? Que se hace esa distinción. Entonces, en términos de diferenciales, ¿qué es lo que nos interesa ahora? O sea, ¿cómo son las pendientes de las curvas paramétricas, cierto? Nosotros sabemos calcular pendientes con las derivadas. Entonces, ¿cómo serán estas pendientes? Vamos a poner un título ahí. Pendientes de curvas paramétricas. ¿Ya? Y eso sí nos interesa bastante, más que el concepto mismo de función paramétrica, porque nosotros, bueno, estamos estudiando las diferenciales de distintos tipos de funciones. ¿Ya? En eso estamos, en el cálculo diferencial. Entonces, nos interesa saber cómo varían distintos tipos de funciones o distintas descripciones de ellas. Entonces, primero vamos a hacer una suposición. Esta es nuestra hipótesis. Una hipótesis es una suposición que hacemos al comienzo. Entonces, vamos a suponer que hay dos funciones paramétricas, una curva paramétrica, ¿cierto? Que es diferenciable. ¿Qué significa diferenciable? Ustedes saben que significa que la podemos derivar, es decir, que existe el famoso límite cuando h tiende a 0 de una función, por ejemplo, f de x más h, o de t más h en este caso, menos f de t dividido en h, ¿cierto? Que es nuestra definición. Y lo mismo para g, ¿ya? O sea, que sea diferenciable, que existe ese límite, ¿cierto? O sea, que se puede derivar, ¿ya? Ese es nuestro concepto de diferenciabilidad. Entonces, nuestra hipótesis es que estas funciones se pueden derivar. Eso es lo primero. Y nosotros vamos a calcular justamente la derivada de i, por ejemplo, con respecto al parámetro t, ¿ya? De la función i con respecto a t. Pero ¿qué nos indica la regla de la cadena? Nos dice que nosotros podemos derivar i con respecto a x, y eso multiplicarlo por la derivada de x con respecto a t, y vamos a obtener la derivada de i con respecto a t. ¿Por qué? Porque i es una función que depende de x, ¿cierto? Por ejemplo, la recta, en la ecuación de la recta, o la circunferencia si despejamos la raíz, ¿ya? Siempre i es una función que depende del valor x. Y a su vez, x depende de t. Fíjense en lo que aparece aquí. Esto que está aquí es una composición de funciones. O sea, al tiro pensamos en regla de la cadena, ¿ya? Si hay una composición de funciones presente y nosotros queremos estudiar la variación de una composición de funciones, pensamos de inmediato en la regla de la cadena. Esto que está aquí es la regla de la cadena para nosotros. Claro, porque si se fijan, queremos derivar y con respecto a la variable t. Tenemos que derivar y con respecto a x primero. Ahí está. Y luego lo multiplicamos por la función que está dentro, que es la derivada de x con respecto a t. O sea, la regla de la cadena que habíamos estado estudiando, ¿ya? No tiene nada nuevo.
Esa es nuestra famosa regla de la cadena. Ahora, esto que está aquí da pie a algo nuevo. Ya, fíjense que yo puedo escribir despejando esa ecuación. De hecho, la voy a copiar y para que ustedes la vean. No se pierdan ahí con lo que estamos haciendo. Vamos a copiar. Vamos a ver acá. Si hay alguna duda, me van preguntando nomás. Fíjense que si yo despejo esta ecuación, es decir, si divido por este numerito toda la igualdad, voy a obtener lo siguiente. De y de x, o sea, la derivada común y corriente, ¿cierto? Nuestra derivada usual que hemos estado calculando, se puede escribir como de y de t dividido por dx de t, en términos paramétricos. Y esta es una fórmula bien trascendental, ¿ya? Tiene harta importancia. Por ejemplo, consideremos una curva paramétrica. Por ejemplo, x va a ser 2t más 3. Y va a ser t cuadrado menos 1, para que no sea todo lineal. T cuadrado menos 1. ¿Ya? Esa es una curva paramétrica. Ahora, yo no estoy seguro si después revisamos, ¿ya? Si el software, el GeoGebra, dibuja curvas paramétricas. ¿Ya? No recuerdo bien. Hay que buscar. Vamos a suponer que t es un número real, ¿ya? En este caso el parámetro es t un número real. T un número. Ustedes saben que esas dos funciones están bien definidas para cualquier número real, así que no hay problema. Pero, ¿cuál será la derivada de y con respecto a x en t igual 6, en el tiempo 6 segundos, por ejemplo? Es decir, en esta curva paramétrica que tiene una forma, voy a dibujar algo así, un supuesto, ¿ya? Que sería y igual y de x, ¿cierto? O sea, una curva que depende de x. En esta curva paramétrica, en el tiempo, suponemos que se está recorriendo en cierto sentido este movimiento. Y en t igual 0, parte aquí. Entonces se empieza a recorrer el movimiento y en t igual 6 segundos, el objeto está por aquí. ¿Cómo será la variación en ese punto? O sea, ¿cómo será la derivada de la curva con respecto a x en ese puntito, en el tiempo t igual 6? ¿Ya? Ahí es donde ocupamos esta fórmula. La derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de y con respecto a t, o sea, de esta función que está acá, que sabemos que es 2t, ¿cierto? Dividido, y aquí le vamos a poner en t igual 6. ¿Se acuerdan que esta barrita vertical significa que vamos a evaluar en un punto? Y ahí se divide por la derivada de x con respecto a t, es decir, la derivada de esta función con respecto a t, que es 2, ¿cierto? En t igual 6. Bueno, se cancela el 2 y me queda t. Cuando t vale 6, eso es 6. ¿Qué significa? Que la variación de la función y con respecto a x en el tiempo t igual 6, que lo podemos calcular aquí, el punto exacto ¿cuál es? Evaluando en t igual 6, sería 6. ¿Ya? 6 metros por segundo, qué sé yo, las unidades que estemos trabajando física. Esa es una manera de considerarla. Obviamente, ustedes podrían determinar la derivada de y con respecto a x escribiendo y como una función que depende de x, ¿ya? Pero sería un poquito más trabajoso, ¿cierto? Porque habría que tratar de expresar esa variable y en términos solo de x. Y eso quizá es un poquito complicado, quizá haciendo algún manejo algebraico, pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Entonces, en general, nosotros tenemos que siempre una curva que está descrita, por ejemplo, una circunferencia, que está descrita en términos paramétricos por ciertas ecuaciones, ¿ya? Que vamos a llamar, por ejemplo, alfa de t, es una parametrización. Podemos estudiarla desde el punto de vista diferencial, suponiendo que y es y de x. Siempre la podemos estudiar desde el punto de vista diferencial o su variación, según la variación en respecto al parámetro.
Siempre se puede estudiar así. Eso en general. Antes de trabajar con variación paramétrica de segundo orden, me gustaría definir lo que es la derivada de segundo orden, ¿ya? Que era el otro tema que queríamos ver hoy día, las derivadas de orden superior, que incluso se pueden aplicar en este caso, ¿ya? Pero primero definámosla para que no estemos como hablando sandeces. Entonces, partimos por nuestros fundamentos. Tenemos una función continua definida sobre un intervalo, ¿ya? Continua en el intervalo, todo el intervalo. ¿Ya? ¿Y cómo definíamos la derivada? F' en X va a ser el límite cuando X se aproxima a, o definámosla así como en general, ¿ya? F' en C es el límite cuando X se aproxima a C de F de X menos F de C partido por X menos C, ¿cierto? Para X en algún intervalo que contiene al punto C, ¿cierto? Esa es la definición como básica. Bueno, también hay una definición que nosotros teníamos con h tendiendo a 0, que es un simple cambio de variable, ¿ya? Nada más. Esta es la definición básica de derivada, ¿ya? O sea, estoy volviendo a los fundamentos. Tenemos una función continua. Si este límite existe, le llamamos derivada en el punto C de la función f. Entonces nosotros, pensando en que esto es una función, y les había mencionado que esto era la función derivada, podríamos pensar en volver a derivarla. O sea, esta función la volvemos a derivar en un punto. Entonces lo vamos a escribir como el límite cuando x se aproxima a c, y ahora en vez de f usamos la función que es f'. Para x en algún intervalo que contiene a c. O sea, yo estoy aplicando la misma definición de derivada, pero a la derivada. Esta función que aparece aquí se llama segunda derivada, y se denota así. Segunda derivada o derivada de orden 2, que es más común, ¿ya? Segunda derivada no es tan común, ¿ya? Derivada de orden 2 es más común. Ese es como el nombre más familiar, digamos. Ahora, ¿qué tiene de especial esta derivada de orden 2? Porque este proceso lo podemos repetir, ¿cierto? Obtuvimos una función y podemos volver a definir la derivada. Y aquí ustedes podrían preguntarme, alguien podría tener la duda de decir, pero yo, ¿qué me asegura que este límite exista? O sea, estamos calculando un límite, por favor, ¿cómo yo sé que ese límite existe? Y mi respuesta sería, es que no siempre existe, ¿ya? Y cuando no existe, simplemente la segunda derivada no está definida. Por lo tanto, no la podemos calcular, ¿cierto? Que es lo mismo que pasa con la primera derivada. Entonces, si alguien tenía esa duda, por ejemplo, supongamos que f es un polinomio. Nosotros ya hemos estudiado polinomios, ¿cierto? Ya conocemos esos objetos. Entonces vamos a suponer que es un polinomio x cubo más x cuadrado más 1. La función primera derivada, los polinomios son diferenciables en todos los puntos de su dominio, va a ser 3x cuadrado. A mí me consta que ustedes ya manejan las reglas de derivación bastante bien. Más 0, ¿cierto? Entonces no lo voy a anotar. En ese contexto, la segunda derivada, o derivada de orden 2, sería 6x, ¿cierto? Se multiplica el 3 por el 2, más la derivada de 2x, que sería 2. ¿Ya? Según las reglas de derivación. Que estuvimos obteniendo el otro día. La semana anterior, no me acuerdo. Entonces yo podría continuar el proceso y hacer una tercera derivada. Volver a derivar esta expresión. Sería 6 más 0. Bueno, entonces hago una cuarta derivada. La derivada de 0 es 0. Ya no tiene sentido seguir derivando, porque todas las derivadas de aquí en adelante van a ser 0. ¿Ya? Entonces se dice que este polinomio en realidad es diferenciable una cierta cantidad de veces.
Por ejemplo, es diferenciable 4 veces y de ahí en adelante ya no tiene sentido seguir derivando, porque todas las derivadas van a ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos súper claro qué pasa con esas derivadas. Ahora, si yo tengo un ejemplo, supongamos que tenemos otro ejemplo acá de una función un poquito más conflictiva, por decirlo así. Está definida entre 0 y infinito, ¿cierto? El intervalo de 0 más infinito. Si calculamos la primera derivada, sabemos que como x está elevado a un medio, esa es la raíz, un medio, entonces yo puedo calcular la primera derivada con las reglas de derivación. O sea, sería un medio. ¿Eso todos lo tienen claro o lo explico en detalle? ¿Tienen clarito? Ya, parece que sí. Qué bueno. Entonces yo puedo escribir esto así. 1 dividido por 2. Y ustedes saben que en el denominador este exponente es positivo, ¿cierto? Si yo divido ahí, va a quedar x elevado a un medio, o sea que raíz de x. Perfecto, puedo calcular la primera derivada, pero x ya no puede ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque ahí en el extremo del intervalo, o en la frontera del intervalo, yo no puedo derivar, ¿ya? Porque ahí se produce un conflicto con la tangente. Probemos una segunda derivada. ¿Cómo nos va con una segunda derivada? Tendríamos que calcular la derivada de 1 dividido por 2 raíz de x, ¿cierto? Y esto sería un medio por la derivada de x elevado a menos un medio, ¿ya? O sea que la raíz de x yo la puedo expresar como x elevado a menos un medio, porque está en el denominador. Y aquí aplico la regla de los exponentes. Sería menos un medio por x elevado a menos un medio menos 1, que sería menos 3 medios. ¿Cierto? Eso sería menos un cuarto por, bueno, un exponente negativo implica que es una potencia que está en el denominador. O sea, lo voy a escribir así, ¿cierto? Porque es un inverso. Sería la raíz cuadrada de x al cubo, ¿eh? ¿Cierto? Lo puedo expresar así. Y x, ahora ustedes dirán, ya, pero esta función está definida para todos los números reales, porque excepto el 0, ¿cierto? Excepto el 0, ¿ya? Porque si x es negativo, eh, no, ahí tengo problemas, ¿cierto? Entonces no puedo definirla para los números reales. Entonces tengo que seguir definiéndola para x mayor estricto que 0. Porque x al cubo, si x es negativo, va a ser negativo, ¿cierto? Entonces no puedo definir la raíz cúbica así, ¿ya? Así que x tiene que ser positivo. Y así podría continuar derivando, ¿ya? Podría continuar derivando. Y yo no sé si puedo derivar infinitas veces esto. Puede que sí, ¿ya? O sea, podría calcular una tercera derivada. Ahí les dejo el trabajo a ustedes para calcularlo. Una cuarta, etcétera. Y ver si esto se puede definir y se puede derivar infinitas veces. Mientras más veces pueda derivar una curva, hay un efecto que se llama suavidad, que significa que la curva no tiene puntas. Y mientras más veces se puede derivar, más suave es. Es decir, por ejemplo, esta curva es algo suave, esta curva sí es muy suave. ¿Qué significa? Que esta curva que está a la izquierda, yo la puedo derivar, pero no tantas veces, ¿ya? Pero la curva que está a la derecha yo la puedo derivar probablemente las veces que me dé la gana. O sea, el efecto geométrico de la derivada sobre una curva es súper fuerte. Nos indica cuántas veces podemos derivarla prácticamente. Un polinomio se puede derivar las veces que queramos, solo que llega un punto en que estamos derivando cero y ya no tiene mucho sentido de análisis, ¿cierto? Porque las características cualitativas se pierden. Pero hay otras funciones que se pueden derivar infinitas veces y son súper importantes.
Entonces, en general, ¿cuál sería el efecto geométrico de la segunda derivada sobre la primera? Porque les voy a recordar algo. De hecho teníamos, lo tengo por aquí, en el apunte. Estoy seguro que se acuerdan de esto. Si la derivada, la primera derivada de una función es positiva, dentro de un intervalo, la función es creciente, ¿cierto? De hecho, basta que ustedes vean la evaluación formativa y ahí hay una pregunta acerca de eso. Entonces, una función es creciente en un intervalo si es continua y su derivada es positiva, ¿ya? Eso se llama el lema de Fermat, ese es el nombre. Y nosotros incluso hicimos la demostración, hicimos un argumento ahí bien formal acerca de cómo ver que eso era así. Entonces, nosotros siempre asociamos derivada positiva con funciones crecientes, ¿cierto? Entonces, tenemos función creciente, derivada, vamos a poner el eje X para tener una referencia. Entonces, tenemos la f y tenemos aquí f'. Derivada positiva sobre el eje X, ¿cierto? Sobre el eje X significa que es positiva, ¿ya? Si la función f es decreciente, o estrictamente decreciente, entonces su derivada va a ser, vamos a poner el eje X aquí, la derivada va a ser negativa, ¿cierto? Bajo el eje X. ¿Ya? Eso significa que sea negativo. Ahora, en ese mismo contexto, ¿cuál será el efecto de la segunda derivada sobre la función original f? ¿Cómo se podrá estudiar ahí la segunda derivada sobre la función original f? Con esto yo creo que ya voy a terminar, ¿ya? Porque nos va a tomar el tiempo que queda. Supongamos que la segunda derivada es positiva. Es decir, su gráfica está sobre el eje X. Voy a dibujar aquí una gráfica, ¿ya? Esta es la segunda derivada. ¿Qué efecto tiene sobre la primera derivada? Recordemos que la segunda derivada es la derivada de la primera. Por lo tanto, si esa derivada es positiva, la primera derivada es creciente, ¿cierto? Una función creciente. Claro, porque su derivada es positiva, está sobre el eje X. Por lo tanto, ella tiene que ser creciente. Si es creciente, ¿qué efecto tiene eso sobre la función original, sobre la función f? ¿Cómo creen ustedes que afecta que la derivada sea creciente sobre la función original f? Piénsenlo un poquito y me contestan. ¿Cómo era la pregunta, profe? Lo pongo en contexto. Fíjense que tenemos aquí la derivada de una función. Esa es la derivada de una función f. Hay una parte donde es negativa y hay otra parte donde es positiva. Pero la característica principal es que es creciente, va aumentando. ¿Ya? Aumenta. ¿Cómo será entonces el gráfico de la función f aproximadamente? ¿Qué característica ustedes creen que tiene ese gráfico? Que sube y baja. O sea, llega un punto y después empieza a Claro, subir de nuevo. claro, justamente. En realidad, bueno, eso que en el sentido de los números reales sería que baja y sube, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada aquí es negativa, entonces su pendiente es negativa, o sea, va inclinándose hacia abajo. Pero llega un punto en que la derivada se transforma en algo positivo, entonces sube. ¿Qué significa? Independiente de si la derivada era negativa o positiva, va aumentando porque es creciente. Por lo tanto, las pendientes de las rectas tangentes tienen que ir aumentando. Van creciendo, ¿cierto? Porque la derivada es creciente. Por lo tanto, una derivada creciente implica que el gráfico de la función es como una sonrisa. Es así, ¿cierto? A eso le llamamos convexo. ¿Ya?
Y eso viene de que la segunda derivada es positiva. O sea, cuando la segunda derivada es positiva de una función, el gráfico de la función f original, o sea, segunda derivada positiva, implica que el gráfico de la función f es convexo. Acuérdense de la carita de payaso. Es una sonrisa. ¿Ya? Segunda derivada positiva, el gráfico es convexo. Es como una sonrisa. Contrario a eso, si la segunda derivada es negativa, va a tener otro efecto sobre la función original. La segunda derivada negativa implica que va a haber un gráfico que llamamos cóncavo. ¿Ya? O cóncavo hacia abajo le llaman algunos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la segunda derivada es negativa en el intervalo, la primera derivada es decreciente, ¿cierto? Claro, aquí voy a ir dibujando. Yo tengo el eje X como referencia. Yo sé que mi segunda derivada es negativa. Está bajo el eje X. Está por acá. Ahí cualquier gráfico. Esa es la segunda derivada. ¿Cómo va a ser el gráfico de la función de la primera derivada? Va a ser algo decreciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su derivada es negativa. Entonces, ¿cómo va a ser el gráfico de la función original? Significa que las pendientes de las rectas tangentes van en disminución. ¿Ya? O sea, si yo aquí tengo, por ejemplo, una pendiente súper alta, es una pendiente positiva, va a ir disminuyendo. Cada vez va a ser más negativa o menor, ¿cierto? Por lo tanto, la curva va a adquirir una forma como una boca triste, así, como así. A eso le llamamos cóncavo. Una gráfica cóncava, ¿ya? Que es algo así hacia abajo. Ahí con la sonrisa de usted o las caritas se pueden acordar. Ese es el efecto que tiene la segunda derivada sobre la función original. Aquí pongámosle f. F nomás, sin derivada. ¿Ya? Tiene esa forma. Entonces es súper importante a la hora de determinar extremos de las funciones, y eso se los voy a explicar ya a la próxima clase, porque primero tenemos que tener cierto fundamento teórico, ¿ya? Pero nos va a permitir saber cuándo existen máximos o mínimos locales de una función que les llamamos extremos. ¿Ya? Y eso en problemas de optimización es súper importante. Ahora para relacionar un poquito los temas, supongamos que queremos calcular la segunda derivada de una curva paramétrica, ¿ya? Para que juntemos los dos temas que vimos hoy día. Supongamos que tenemos cierta curva paramétrica que es x igual t menos t al cuadrado e y igual t menos t al cubo. ¿Ya? Tenemos esa curva paramétrica. Y queremos calcular la segunda derivada. Se denota así. Se puede escribir así, con dos comitas, o se puede escribir con la notación de la d que teníamos. Se puede escribir así. Se le pone una d al cuadrado arriba y abajo el cuadrado se le pone a la variable. ¿Ya? Eso significa que estamos calculando la segunda derivada. La derivada de orden 2. Es una notación nomás, una forma de simbolizarlo. Cuando estas cuestiones se inventaron, no se imaginan las notaciones que utilizaban. ¿Ya? Eran horribles, pero bueno. ¿Cómo calculamos eso? En el caso de una curva paramétrica. Resulta que nosotros podemos escribir, por ejemplo, la derivada con respecto a y, de y con respecto a x, la podíamos escribir en términos paramétricos como la derivada de y con respecto a t, dividido por la derivada de x con respecto a t, ¿cierto? Podríamos hacer eso. Pero ahora queremos volver a derivar. O sea, vamos a derivar aquí de nuevo con respecto a x. Otra vez, ¿cierto? Eso es la segunda derivada. La segunda derivada sería derivar dos veces con respecto a x. Pero eso implica derivar toda esta fórmula con respecto a x. Toda esa fórmula que está ahí. Y si nosotros deriváramos con respecto a x toda esta fórmula, ustedes saben que existe una regla del cociente, ¿cierto? Para derivar. Entonces yo tendría que derivar primero aquí arriba. ¿No? Sería así como d de x, de y de t.
por esa derivada que está en el numerador, perdón, en el denominador, menos dy de x sin derivar, o sea, dy de t sin derivar, por la derivada con respecto a x de dx de t. Y aquí empiezan a aparecer estas fórmulas horribles que se ocupan mucho en física, y finalmente esa derivada de x con respecto a t al cuadrado. Eso sería como la fórmula general, ¿ya? Para calcular una segunda derivada paramétrica. Ahora, yo puedo arreglar un poquito esto, porque lo puedo escribir así. Aquí aplico, por ejemplo, la regla de la cadena, y puedo escribir la derivada de esto con respecto a x, sería esa misma derivada con respecto a t, ¿cierto? Voy a escribirlo en una parte nueva, y solamente me voy a llevar una partecita, solo eso. Eso me interesa analizar, para ver si podemos simplificar un poquito esta fórmula. Entonces, fíjense que esta es como una función que estamos derivando con respecto a x. Pero esa función yo la puedo derivar con respecto a t. Y multiplicarlo por la derivada de t con respecto a x. Regla de la cadena, ¿cierto? Estoy aplicando la regla de la cadena. Esto, fíjense que tiene la misma variable, por lo tanto es la segunda derivada de y con respecto a t. Y esto está al revés. Debería ser así. Y ahí la podemos simplificar un poquito más, ¿ya? Entonces aparece esa segunda derivada con respecto a t, que nosotros sabemos calcular directamente. Simplemente hay que derivar dos veces la fórmula. Y aparece esa 1 dividido por la derivada de x con respecto a t, que nosotros también podemos calcular directamente. Haciendo ese cambio, nosotros podemos llegar a una fórmula, que ya no voy a detallar por tiempo, que es derivada de y con respecto a x de orden 2, va a ser igual a, en términos de paramétricos, la derivada de y' con respecto a t, o sea, la segunda derivada, dividido por la derivada de x' con respecto a t. Se puede llegar a esa fórmula haciendo el argumento que yo acabo de hacer aquí arriba. Ocupémosla, que se vea primero un ejemplo y después la detallamos más adelante. Entonces, en nuestro ejemplo teníamos que x valía t menos t al cuadrado, ¿cierto? Y era t menos t al cubo. Esas eran las descripciones, las ecuaciones paramétricas. Entonces, y' es dy de x, la derivada común y corriente, la que nosotros conocemos hasta ahora, pero se puede escribir en términos paramétricos como dy de t dividido por dx de t. Fíjense que es como que cancelaran los dt, ¿ya? No se cancelan porque no son números, no se simplifican porque no son números, pero se comportan muy parecido a los números cuando están en fracciones. Ahora, esto lo podemos calcular directamente. Por ejemplo, la derivada de y con respecto a t sería 1 menos 3t cuadrado. Estarán de acuerdo ahí que si derivan esa fórmula con respecto a t, sería 1 menos 3t cuadrado. Por ¿cómo se llama? La regla de las potencias. Y la derivada de x con respecto a t sería 1 menos 2t. ¿Cierto? Entonces nos queda que esa y', o la derivada de y con respecto a x, se puede escribir en términos del parámetro de esa forma. ¿Ya? Y ahora fíjense que para volver a derivar, nosotros necesitamos calcular la derivada con respecto a t de esta fórmula, que ustedes entenderán que es un poquito larga, ¿ya? Entonces yo voy a hacer la maldad de dejarles de ejercicio ese cálculo. Entonces, si yo quiero calcular d cuadrado y, o la segunda derivada de y con respecto a x, sería la derivada de esta fórmula, ¿ya? O sea, la derivada de y' con respecto a t, dividido por la derivada de x', que tienen que calcularlo, con respecto a t. Perdón, de x con respecto a t, sin la derivada, ¿ya? Ahí me equivoqué, le puse no sé por qué le puse esa comita, si no aparece nunca esa comita. Hasta ahí no, ¿ya? Entonces, tienen que calcular la derivada
Y esto es trabajo para ustedes, calcular esa derivada que está ahí, que es derivar esta fórmula con respecto a t. Eso queda de ejercicio. Un poquito largo ya, pero con harto café y una hoja en blanco van a poder hacerlo. Y después se divide por esa derivada con respecto a x, que no es difícil de calcular, ¿cierto? Es 1 menos 2t, esa misma que está ahí. No sé si hasta ahí queda alguna duda. ¿Cómo derivar funciones paramétricas? ¿O qué significa la segunda derivada? Si queda alguna pregunta que quieran hacer. Respecto a la evaluación que teníamos hoy día, la vamos a dejar para el jueves, ¿ya? La vamos a hacer el jueves. Yo creo que la voy a dejar todo el día con acceso, ¿ya? La segunda evaluación formativa. Y todavía me quedan observaciones que hacerles de la primera, pero yo creo que eso lo vamos a trabajar el jueves, ¿ya? Y la idea es que el jueves ustedes hagan esa evaluación, me manden los resultados de nuevo y el lunes podemos trabajar con la pauta y hacer observaciones a los resultados que ustedes enviaron, para que los vayan mejorando. Entonces caigamos en esa dinámica, ¿ya? Ustedes van haciendo una evaluación, me suben los resultados, yo veo ahí observaciones generales que les puedo hacer, las discutimos en clase, ¿cierto? Vemos cómo se resolvían los problemas y qué problemas tuvieron ustedes para resolverlos. Y así vamos avanzando un poquito, ¿ya? Después ustedes ahí pueden corregir su evaluación, hacerla de nuevo, digamos, con las correcciones ya hechas, ¿ya? Entonces sería súper bueno que caigamos en esa dinámica de